Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a estar hablando un poco acerca de la palabra del Señor, un breve resumen del libro del profeta Ezequiel, un breve resumen de lo que encierra el capítulo 37, el valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos, como tiene el subtítulo bíblico, el valle de los huesos secos. De esta manera vemos el profeta Ezequiel narrando una historia donde el Señor puso su mano sobre él y lo llenó de su poder. Dice en el capítulo 1 que estando él frente al río Quebar, allá en Babilonia, estaba entre los exiliados que estaban en el pueblo de Babilonia. El pueblo de Israel se había metido en una desobediencia y el Señor decidió llevarnos al exilio. Por medio de su desobediencia, el Señor permitió que nos llevaran en el exilio. A veces nosotros entramos en un exilio espiritualmente por desobediencia a Dios. Sabemos que hay un Dios en los cielos que está presto para perdonarnos, pero nosotros decidimos encerrarnos en las pasiones y deseos de la carne, en las obras de la carne, como lo dice el libro de Gálatas. Cuando nos ocupamos de las obras de la carne, estamos muertos en vida. Porque la palabra dice que el ocuparse de las obras de la carne es muerte. El ocuparse de los frutos del Espíritu es vida. Dice la palabra que Israel, da a entender la palabra que Israel estaba en Babilonia, una ciudad para la época, una ciudad que estaba desviada. Allí había idolatría, toda casa de hechicería, toda abominación al Señor para el entonces. El pueblo de Israel en el exilio estuvo allí exiliado durante un tiempo y empezó a vivir el paganismo, a vivir en las concupiscencias que encerraba el pueblo de Babilonia, un pueblo, como le dije al principio, un pueblo entregado a la idolatría, a la hechicería y a todas estas cosas, todas las abominaciones habidas y por haber ante la presencia del Señor. Allí estaba el pueblo de Israel, allí estaba el pueblo de Dios, y Dios decide levantar al profeta Ezequiel para recordarle a ese pueblo, para recordarle a Israel que estaba metido en deleites de la carne, en pecado y en toda clase de mal. Dios levantó al profeta Ezequiel para recordarles que ellos eran los hijos de Dios. Hoy le hablo a una persona, a un hombre, a una mujer que tiene tiempo apartado del Señor, que tiene tiempo haciendo cosas abominables ante la presencia de Dios, que tiene tiempo viviendo en la esclavitud del pecado, porque después de haber sido libre, volvió a la esclavitud del pecado. Hoy te hablo, huesos secos. Hoy te profetizo por la palabra que los huesos secos recobran vida. Hoy profetizo por la palabra que los huesos secos recobran vida, porque es tiempo de levantarse, es tiempo de volver al Señor, es tiempo de retomar las sendas del camino de la salvación. Porque es incomparable, es indecible, si podemos decir, es indecible imaginarse a un conocedor de la palabra, a un evangelista, a un profeta, a un pastor que parta en una condición pésima, en una condición que esté dándole la espalda al Señor, porque sabemos para dónde va a ir. Es triste si él no logra confesar con su boca, si él no logra volverse a Dios. Es por eso que en medio de esa maldad, en medio de ese pecado, el Señor levanta al profeta Ezequiel y le dice: hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y el profeta le dice: Señor, solamente tú lo sabes. Porque para el profeta no había una oportunidad, no había una esperanza de vida como hombre. Porque dice la palabra que estaban los huesos secos en gran manera, estaban perdidos, estaban blancos, estaban casi que hechos polvo los huesos, porque estaban secos en gran manera, dice
dice la Escritura. Pero al Señor no le importó en qué estaba metido Israel. El Señor no le importó qué estaba haciendo Israel. Al Señor lo único que le importaba era lo que Él iba a hacer nuevamente con Israel. Y así te digo hombre, así te digo mujer en esta hora, así te digo anciano, así te digo evangelista, así te digo profeta, así te digo pastor, así te digo maestro que estás apartado, que los huesos secos hoy recobran vida. Hoy los huesos secos recobran vida. Hoy los huesos secos empiezan a crear piel. Hoy los huesos secos empiezan a crear tendones. Porque el Señor nuevamente soplará aliento de vida sobre los huesos secos. Alabado sea el nombre de Jesús. Huesos secos recobra vida. Oí palabra del Señor, huesos secos. Oí palabra del Señor, huesos secos. Porque recobran vida. Dice la Biblia, en el libro del Apocalipsis, el Señor hablándole a una de las iglesias que estaban también desviadas, le dice, sé que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Porque estaban viviendo de una manera desordenada ante la presencia del Señor. Por eso es que dice, para ti tienes vida, pero para mí estás muerto. Porque no estás haciendo conforme a mi voluntad, porque no estás dándome fruto del Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que el Señor le dice, sé que tiene nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Porque las obras que tú estás haciendo, los frutos que tú estás dando, son los que determinan si tú estás vivo o estás muerto. Porque hay unos frutos del Espíritu. Y si te ocupas del Espíritu, es vida. Pero si te ocupas de la carne, es muerte. Y a esa muerte le estaba diciendo el Señor del pueblo de Israel, en esa magnitud, estaba perdido, ya no había esperanza en el pueblo de Israel, porque el Señor le dijo, el Señor le mostró al profeta el estado del pueblo de Israel en Babilonia, estaban secos, más que muertos, estaban secos, estaban a punto de ser pulverizados los huesos, a punto de ser hechos tierra, a punto de ser hechos polvo los huesos. Pero el Señor es el que tiene la última palabra. El Señor es el que tiene la última palabra. Y le dijo al profeta, yo quiero que te levantes y profetices sobre esos huesos secos, piel nueva. Yo quiero que profetices tendones nuevos. Y cuando el profeta empezó a profetizar, dice la Escritura que hubo un viento recio y empezó a unirse cada hueso con su hueso. O sea, empezaron a formarse los cuerpos, empezaron a tomar forma, los esqueletos, empezó a formarse el esqueleto. Y entonces cuando se hubo formado el esqueleto, el Señor le dice al profeta, profetiza sobre estos huesos piel nueva. Y conforme a la palabra del Señor pues se fue haciendo, entonces le dice, profetiza. Dios mío, profetiza sobre ellos tendones nuevos, y fue hecho conforme a la palabra del Señor. Y lo más grande es que cuando estaba formado, le dice, hijo de hombre, profetiza aliento de vida sobre estos huesos. Y empezó el profeta a declarar la palabra, profetizar la palabra, que los huesos secos recobraban vida. Dice la Biblia que todos recobraron vida y era un gran ejército, porque eran muchos. Alabados sea el Señor. Hoy le hablo a aquellos que están apartados, que están sumergidos en las cosas, ocupándose en las obras de la carne, que los huesos secos recobran vida. Basta ya, no importa el tiempo que tengas dándole la espalda al Señor, no importa cuánto tiempo tengas haberte apartado del Señor, no importa cuánto estés haciendo, lo importante es que el Señor profetiza aliento de vida sobre ti. Y los huesos secos reviven nuevamente en el nombre de Jesús. Porque es el Señor el que tiene la última palabra. Tal vez yo te puedo decir que tú no tienes oportunidad, ya todo se acabó, mira, vas de mal en peor, pero son mi palabra, es mi palabra. Es por eso que cuando el Señor le pregunta al profeta, le dice, hijo de hombre, vivirán estos huesos, y él le dice, Señor, tú no sabes, porque tú eres el dueño de la vida. Amado amigo, amada amiga, amada hermana que estás apartado, es tiempo de volver, porque los huesos secos recobran vida. Los huesos secos recobran vida en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.